Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Identifican en la selva amazónica una vasta red de ciudades de 2500 años conectadas por caminos. ¿Sabías que se ha descubierto en la selva amazónica una vasta red de ciudades de 2500 años de antigüedad? Pensad que en 1542, al regresar de su asombroso viaje a través del Amazonas, el conquistador extremeño Francisco de Orellana compartió con el mundo su asombroso testimonio sobre las majestuosas ciudades que se alzaban en ambas orillas del río. Sin embargo, en su época, sus contemporáneos mostraron escepticismo hacia sus relatos, pues resulta que ahora los arqueólogos han desvelado la verdad, y es impresionante. Imagina ciudades conectadas por caminos rectos, plazas y complejos monumentales. Este sorprendente hallazgo, gracias a la tecnología LIDAR, nos muestra el urbanismo agrario de baja intensidad más antiguo y vasto de la Amazonia. Liderados por el arqueólogo Stephen Rosten, un equipo de investigadores ha trabajado durante más de 2 décadas para revelar este misterioso pasado. No solo se trata de ciudades, sino de una intrincada red de caminos que conectaban estos enclaves a lo largo de vastas distancias. ¡Espectacular! Respeto en la muerte, un feto bizantino en la necrópolis de Oxirrinco. Vamos a adentrarnos en un descubrimiento fascinante y emotivo en la necrópolis de Oxirrinco, en Egipto, donde investigadores españoles han hallado un rito funerario único de la época bizantina. Han desenterrado un depósito funerario excepcional que revela prácticas funerarias cristianas poco comunes. Resulta que dentro de una cripta de la necrópolis alta, los arqueólogos descubrieron una olla de cocina conteniendo los restos de un feto de 5 meses. Este hallazgo resalta un tratamiento mortuorio especial, donde incluso los no nacidos eran objeto de un respeto y cuidado ritual. Los enterramientos infantiles en recipientes como ánforas simboliza un útero o un huevo, sugiriendo un renacimiento simbólico en el más allá. El pequeño cuerpo fue envuelto y atado con cuidado, siguiendo prácticas similares a las de los adultos. Este acto refleja una sensibilidad particular hacia un sector vulnerable de la población, los no nacidos, y como digo, este hallazgo sugiere que en la comunidad de Oxirrinco los fetos eran considerados miembros dignos de ser enterrados con el mismo cuidado que el resto de la comunidad. La medicina de hace 8500 años, un cráneo revelador en Turquía. Vamos a viajar a Turquía para explorar un sorprendente hallazgo. Resulta que en Çatalhöyük, un asentamiento prehistórico clave, se ha revelado un tesoro arqueológico. Entre los restos de 7 individuos encontrados bajo unas casas de adobe, destaca un joven de entre 18 y 19 años. Y lo sorprendente es un orificio de 2,5 centímetros de diámetro en su cráneo, un agujero que los expertos han identificado como resultado de una trepanación. La profesora Handan Tundak, del equipo de excavación, explica que esta práctica consistía en extraer un trozo redondo de hueso del cráneo. Este tipo de operación se realizaba con diversos fines médicos, como calmar dolores de cabeza, tratar hemorragias cerebrales o trastornos mentales. Un hallazgo que nos acerca a los inicios de la medicina y nos muestra la constante búsqueda del ser humano para comprender y también tratar sus dolencias, incluso hace 8500 años. Descubren tallas y pinturas ancestrales en la meseta de Mesa Verde. En la meseta de Mesa Verde, en Colorado, se han descubierto tallas y pinturas de la milenaria cultura pueblo. Resulta que un equipo de arqueólogos de la Universidad Jagiellónica de Cracovia ha desenterrado un tesoro de arte rupestre en el complejo de asentamientos de Castle Rock, revelando aspectos fascinantes de la cultura pueblo y otras tribus nativas americanas. En las escarpadas formaciones rocosas de los cañones, los investigadores han encontrado petroglifos y pinturas que datan desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo XVII después de Cristo. Las espirales talladas de hasta 1 metro de diámetro son particularmente impresionantes. Realizadas alrededor del siglo XIII después de Cristo, estos petroglifos eran usados por los pueblos para observaciones astronómicas y determinar solsticios y equinoccios. Junto a estas tallas se han hallado pinturas aún más antiguas que muestran imágenes de guerreros y chamanes,
ofreciendo una ventana al mundo espiritual y cotidiano de estas culturas. Los Pueblo, una de las culturas más antiguas de América del Norte, eran conocidos por su avanzada técnica de construcción y su arte distintivo. Espías de Roma, como el espionaje moldeó la historia. ¿Sabías que el antiguo arte del espionaje ha jugado un papel crucial en el campo de la arqueología? En la antigua Roma, aunque no existían servicios de inteligencia como hoy los conocemos, se empleaban tácticas de espionaje. Los frumentari y los agentes in rebus eran cuerpos especializados en la recolección de información y el control interno. Por ejemplo, en la frontera norte de Roma, los Areani se infiltraban más allá del muro de Adriano para vigilar a los pictos, y avanzando a tiempos contemporáneos, encontramos la intrigante relación entre la arqueología y el espionaje en figuras como Sylvanus Morley, quien coordinó una red de arqueólogos para Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y también T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, y en la actualidad, la tecnología de espionaje, como los satélites Corona y Hexagon, son una herramienta valiosa para los arqueólogos, demostrando que la recolección de información es fundamental tanto en la guerra y la política, como también en el entendimiento de nuestro pasado. El Tren Maya revela tesoros ocultos. Esta noticia nos llega desde México, donde las obras del Tren Maya han revelado un tesoro arqueológico sin precedentes, un hallazgo que incluye objetos de gran valor histórico y cultural que nos llevan directamente al corazón de la civilización maya. Entre los tesoros encontrados están el disco solar en Chichén Itzá, la escultura del dios del maíz en Palenque y la estela dual en Uxmal. Además, los bajorrelieves de Ekbalam y las urnas funerarias en los 5 estados, por lo que pasa el tren, añaden más misterio y belleza a este descubrimiento. Estos hallazgos no solo tienen un valor histórico y artístico incalculable, sino que también ofrecen una nueva visión de la complejidad de los sistemas urbanos, comerciales y de comunicación de la antigua cultura maya. Tumbas inéditas y momias misteriosas descubiertas en Egipto. Este es otro gran descubrimiento en Oxirrinco, en Egipto, por parte de la misión arqueológica española. Un hallazgo que ha sacado a la luz tumbas excavadas directamente en la roca y bajo el nivel del suelo, algo que es inédito en este yacimiento. Unos hallazgos que datan de los periodos tolemaico y romano, y entre los descubrimientos se incluyen sarcófagos con momias, algunas adornadas con máscaras funerarias doradas y coloridas. Y un detalle peculiar es la presencia de láminas de oro utilizadas como protección de la lengua, unas prácticas que podrían simbolizar la protección de la lengua para que el difunto pueda hablar en el más allá, manteniendo todos los sentidos activos para renacer. Otro hallazgo notable son las figuritas de terracota que representan a la diosa Isis Afrodita con una corona de flores. Y también han encontrado partes de una estructura en ruinas decoradas con dibujos detallados que muestran plantas, vides y varios animales. Y es que Oxirrinco ha sido una ciudad de gran importancia histórica, alcanzando su apogeo tras la conquista de Alejandro Magno y manteniendo su relevancia durante la ocupación romana. El ADN antiguo revela las causas de las altas tasas de esclerosis múltiple y Alzheimer en Europa. ¿Sabes por qué el número de casos de esclerosis múltiple es aproximadamente el doble en el norte de Europa en comparación con el sur? Pues resulta que un reciente estudio sobre el ADN antiguo revela una información que es crucial. Los hallazgos indican que los genes que incrementan significativamente el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple fueron introducidos en el noreste de Europa hace unos 5.000 años por pastores de ganado que migraron desde el este. Estas variaciones genéticas proporcionaron una ventaja de supervivencia a estos pastores, protegiéndoles probablemente de infecciones relacionadas con sus animales, pero también incrementaron el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y otro estudio también reveló que la herencia genética de antiguas poblaciones influía en la predisposición a enfermedades como el trastorno bipolar, el Alzheimer y la diabetes, dependiendo de la región. Estos hallazgos resaltan cómo el estilo de vida de nuestros ancestros ha moldeado nuestro legado genético y su impacto en nuestra salud actual. Increíble hallazgo en Cáceres, la mayor fortaleza militar romana. Se ha descubierto una fortaleza militar romana en Talaván, Cáceres, un hallazgo significativo que destaca la importancia estratégica de esta área hace aproximadamente 2100 años. El campamento, ubicado en una región ideal para sistemas defensivos debido a su terreno quebrado y su ubicación en la Vía de la Plata cerca del río Tajo, ofrecía un punto de control militar y económico que era crucial. Y es que se trata de un complejo y muy elaborado sistema defensivo de la época tardorrepublicana romana. Estos hallazgos se han realizado mediante métodos de arqueología no invasiva como la teledetección y la prospección geofísica.
y el descubrimiento incluye una extensa muralla, un foso protector, restos de fundición de hierro y fragmentos de ánfora, lo que sugiere la presencia de una importante estructura urbana con casas y calles rectas y regulares. Las futuras excavaciones planeadas aportarán más detalles sobre este contingente militar romano y ayudarán a precisar la cronología exacta y la dimensión del asentamiento. Descubrimiento de la ciudad más grande de la antigüedad en Arabia. Este descubrimiento es brutal. Resulta que en Al-Ula, en Arabia Saudita, se ha hallado un oasis amurallado que sugiere que pudo haber sido la ciudad más grande de la antigüedad, superando a la sumeria Uruk. Y se halló la fortificación en Khaybar, uno de los 2 oasis más grandes de Arabia junto con Taima, que es parte de una red de oasis fortificados en el noreste del país. La muralla, de la que se conserva menos del 50%, medía originalmente 14,5 kilómetros, con un espesor de hasta 2,40 metros y una altura de unos 5 metros, rodeando un área de 1.100 hectáreas. Y las dataciones por radiocarbono sitúan su construcción entre el 2250 y 1950 a.C. Este hallazgo refuerza la idea de que los oasis del norte de Arabia estaban habitados por poblaciones sedentarias en los milenios IV y III a.C., evidenciando una compleja organización social preislámica. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre la finalidad de la muralla y la naturaleza de sus constructores, ampliando la comprensión del pasado prehistórico e islámico del noreste de la península arábiga. Y bueno, eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí también encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.